Como ocurre a menudo en el terreno de la ciencia, parece que saber más sobre la esquizofrenia y sus bases neurológicas no aclara las cosas, sino que vuelve más difusas todavía las fronteras entre las enfermedades mentales y más complejo el descifrar sus causas. Eduardo Punset entrevista hoy a María Ron, neuropsiquiatra en el University College de Londres, para abordar las últimas conclusiones sobre un síndrome que sigue afectando a millones de personas. Hace unos años, si querías reflexionar sobre la esquizofrenia, pues la verdad es que los especialistas formaban un grupo bastante optimista. Se creía que se habían vencido prejuicios, como el de creer que lo único que contaba era, como pensaban muchos americanos, el entorno que le rodeaba a un potencial paciente, y en cambio se estaba muy seguro de que era un tema orgánico, de que era una enfermedad dictada por la genética. Y hoy no se está seguro ni de que sea realmente una enfermedad, sino más bien un síntoma. María, déjame primero hacerte una pregunta, ¿no? Un misterio, otro misterio, porque la verdad es que la vuestra es una profesión llena de misterios, ¿no? El 1% de la población es esquizofrénica. Oye, que se trate de Tailandia, de Australia, de Grecia, de España, es muchísimo, ¿no? Y para hacer el misterio todavía más oscuro, me decís, los psiquiatras, que la esquizofrenia afecta la capacidad reproductora de los pacientes. Y si esto es verdad, ¿cómo caray seguimos con el 1% de la población R que R, ¿no? Eso es lo que llaman la paradoja de la esquizofrenia, que todavía no se ha resuelto ni se saben las razones. Pero yo creo que es importante el considerar la esquizofrenia como un síndrome, no una enfermedad específica como hay otras, como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, sino un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que aparecen en un grupo de personas o en una persona. Y a ese conjunto de síntomas se puede llegar de diversas formas. Esto quiere decir que las causas, que podemos hablar de causas de la esquizofrenia o de las esquizofrenias, en lugar de hablar de una causa de una esquizofrenia. Claro. En esto sí estaréis de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? En psiquiatría no tenemos una prueba como para hacer el diagnóstico de diabetes, que digas esto es esquizofrenia. Sí. Lo que hemos hecho muy bien los psiquiatras es hacer un compendio de definiciones. Es como un lenguaje que hemos desarrollado. Y entonces sabemos que para diagnosticar esquizofrenia hay que tener una serie de síntomas por un cierto periodo de tiempo. Y los síntomas normalmente se dividen entre síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que el público está más acostumbrado a asociar con la esquizofrenia. Las alucinaciones, Eso. Las ideas delirantes, los trastornos del pensamiento. Las voces. Las voces, esos son que me hablan. alucinaciones auditivas. Pero igualmente importantes y quizá más importantes desde el punto de vista de cómo estos enfermos se manejan socialmente son los síntomas negativos, que son la falta de voluntad, la anedonia, el aplanamiento del afecto y los síntomas cognitivos de cambios intelectuales.
que en realidad estos síntomas son más importantes para la vida de cada día, porque si no puedes manejar conceptos, tu vida. Eso es hacer las decisiones apropiadas. Además, se puede añadir que los fármacos que hoy en día se usan para tratar la esquizofrenia, que han mejorado mucho en los últimos años, son útiles en el tratamiento de estos síntomas positivos. Las alucinaciones, las ideas delirantes suelen responder bien a los fármacos, pero no los síntomas negativos, que son mucho más constantes, mucho más resistentes al tratamiento. Por eso también es lo que influye en el pronóstico y en cómo estos enfermos se manejan en la vida de cada día. Bueno, el tema es el de siempre, la enfermedad mental, ¿no? Exactamente. La enfermedad mental, los síntomas, el estigma y la radionicosia. Y cómo esos síntomas nos afectan a la realidad cotidiana diaria. Ahora es cuando empieza a transmitir radionicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento de ello. Ahora es cuando empieza la locura, que es un lugar normal, y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Es como sentir que te me estás yendo. Si generamos un espacio como Radio Nicosia, o puede ser un grupo de teatro que hay por ahí, o espacios en el ámbito de la comunicación, del arte, etcétera, en donde ellos puedan salir de la identidad de enfermo y puedan volver a pensarse como personas con potencialidades. Las patologías aquí no se contemplan, ¿no? O sea, aquí somos personas que hacemos radio, o sea, no tenemos una cualificación, pero queremos llegar a ser reconocidos como redactores, ¿no? Nació mujer, cantó mujer, murió mujer y Sora lloró mujer. Yo cuando era pequeña quería ser de mayor como ella, la única mujer blanca que canta alma mejor que cualquier mujer negra. Expresamos cada semana un tema diferente y expresamos todo lo que opinamos cada uno libremente sobre el tema sin tabús y así, sin prohibiciones. Incluso tenemos un teléfono abierto para la gente que quiere colaborar desde fuera, para que nos llamen y opinen sobre el tema. El hecho de hacernos trabajar un guión y cumplir los trabajos que nos salen y demás, eso nos integra a la larga, nos hace integrarnos y ser útiles y sentirnos útiles. La ayuda psicológica a través de la propia palabra tiene mucho más poder y es más efectiva y, si se me apura, más terapéutica que no la psicofarmacología, ¿no? Es importante que estemos en una radio libre como base, en donde se puede fumar, se puede decir lo que uno quiera decir, se puede circular, pueden venir ustedes y estar acá en la cocina, porque están en la cocina. Y yo desde el principio que entré aquí hasta ahora me atrevo a moverme por el mundo, me siento muy segura. Supone un gran avance personal en lo que era nuestra vida, por ejemplo, antes y después en la entrada de Nicosia, ¿no? Claro, pero me decís a los psiquiatras y los que investigáis estos temas, ¿os estáis de acuerdo casi todos? Cuando miráis el cerebro de un paciente, decís, oye, hay una dilatación ventricular, o sea, hay una parte del cerebro que lo llamáis ventrículos, y en el esquizofrénico hay una dilatación. Lo primero que me gustaría puntualizar es que hay muchos enfermos con esquizofrenia en los que los ventrículos cerebrales, que son los espacios dentro del cerebro que están llenos del líquido cefalorraquídeo, hay muchos enfermos con esquizofrenia que cuando se ve una imagen de su cerebro es completamente normal. La otra cosa que es importante puntualizar es que si yo enseñara a 20 psiquiatras una imagen
del cerebro, no se puede diagnosticar la esquizofrenia, porque la atrofia cerebral, que como digo es bastante moderada o no muy severa, es completamente, le falta especificidad por completo. Así que, por ejemplo, si enseñara un cerebro de una persona con Alzheimer's que está empezando a tener una demencia, el cerebro podría ser, en una imagen de resonancia magnética, podría parecer a simple vista igual que uno de un esquizofrénico. Es muy poco específico. Pero hay una cosa que debe ser todavía más difícil de medir con las resonancias magnéticas, pero en lo que también, al parecer, aparentemente, estáis de acuerdo, es que algo falla en la vida emocional del esquizofrénico. O sea, que la gestión que dimana de la amígdala, el hipocampo, digamos, todo el aparato para gestionar las emociones, de algún modo no funciona bien. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. También hay que puntualizar que en algunos enfermos es mucho más avanzado este estado de las emociones que no están bien controladas que en otros enfermos que tendrían un estado emocional bastante normal. Te voy a hacer otra sugerencia que a lo mejor tampoco es del todo cierta. Gente que conozco y gente que conoce a esquizofrénicos me dicen, ay, pero es muy inteligente. Y he oído a psiquiatras decir que los genes responsables, digamos, del lenguaje, de la comunicación, de la innovación, de la creatividad, son unos determinados, que hay una treintena a lo mejor de genes de estos. Bueno, pues estos psiquiatras dicen, los esquizofrénicos tienen muchos de estos genes, demasiados tal vez. Y en realidad el problema de la esquizofrenia, en muchos casos, es que hay demasiada comunicación, demasiada creatividad. ¿Eso es un cuento chino? Sí, más o menos. Sí. Yo creo que es, por ejemplo, una cosa muy curiosa, si tú miras en Google y pones artistas con Manic Depressive Illness, encuentras cientos. Pones artistas con esquizofrenia, 2 o 3. La creatividad en la esquizofrenia, yo creo que las personas que hay artistas famosos que tenían esquizofrenia, lo que han producido de esta creatividad artística suele ser antes de que empiecen a tener la enfermedad. Bien. Otro punto que a mí me parece importante es que en realidad, y esto se ha visto en muchos estudios, las personas que tienen un cociente intelectual más bajo tienen un riesgo más grande de desarrollar esquizofrenia. Por esa razón, yo creo que esta idea de que son personas que tienen una creatividad o una inteligencia superior es un cuento chino. No está, en la realidad no tiene una evidencia que se pueda aceptar. Sino que vuelve más difusas todavía las fronteras entre las enfermedades mentales y más complejo el descifrar sus causas. Eduardo Punset entrevista hoy a María Ron, neuropsiquiatra en el University College de Londres, para abordar las últimas conclusiones sobre un síndrome que sigue afectando a millones de personas. Como ocurre a menudo en el terreno de la ciencia, parece que saber más sobre la esquizofrenia y sus bases neurológicas no aclara las cosas.
unos años, si querías reflexionar sobre la esquizofrenia, pues la verdad es que los especialistas formaban un grupo bastante optimista. Se creía que se habían vencido prejuicios, como el de creer que lo único que contaba era, como pensaban muchos americanos, el entorno.